La tragedia en el Monte Everest de abril de 2014 sirve como un potente recordatorio de la fragilidad de la vida humana y la imprevisibilidad de nuestro mundo. La pérdida de 12 vidas en este desastre conmovió a la comunidad global, llevándonos a reflexionar sobre la naturaleza de las tragedias. Sin embargo, en el contexto bíblico, hay una tragedia que supera todas las demás en magnitud y consecuencias: la condenación eterna en el infierno. En contraste con las tragedias terrenales, temporales y físicas, la condenación eterna representa una tragedia espiritual y eterna. El libro de Apocalipsis, especialmente en sus capítulos finales, describe con detalles vívidos y aterradores el destino de los impíos. Esta no es solo una pérdida temporal de la vida, sino una separación eterna de la presencia y la gracia de Dios, descrita como un lago de fuego. Apocalipsis 20:15. La tragedia de la condenación eterna radica en su finalidad absoluta y en la totalidad de su separación. A diferencia de las tragedias terrenales, donde hay espacio para la recuperación, la consolación o la esperanza, la condenación eterna es definitiva. En ella, no hay esperanza de redención, cambio o alivio. Esta realidad debería impactarnos profundamente, llevándonos a considerar seriamente nuestra propia vida espiritual y destino eterno. Afortunadamente, la Biblia no solo nos advierte sobre esta terrible realidad, sino que también nos ofrece una vía de escape. A lo largo de las Escrituras, y particularmente en el Nuevo Testamento, se nos presenta el camino de la salvación a través de la fe en Jesucristo. En Juan 3:16-18, se nos ofrece la esperanza de la vida eterna a través de la creencia en el Hijo de Dios. Este pasaje, junto con otros, nos invita a reflexionar sobre la gravedad de nuestras decisiones espirituales y la oportunidad de elegir un camino diferente al de la condenación. La conversación final entre el rico y Abraham es una advertencia poderosa. El rico pide que Lázaro advierta a sus hermanos para evitar su destino, pero Abraham responde que ya tienen toda la advertencia necesaria en las Escrituras. Esto resalta la importancia de escuchar y responder a la palabra de Dios como se revela en las Escrituras. Un llamado al arrepentimiento y a la fe. La parábola también subraya la permanencia del destino después de la muerte. La gran cima, establecida entre el lugar de consuelo y el lugar de tormento, indica que las decisiones tomadas en la vida tienen consecuencias eternas. Este es un recordatorio sombrío de que la oportunidad para el arrepentimiento y la salvación está en esta vida. Finalmente, la insistencia del rico en que un milagro persuadiría a sus hermanos a cambiar contrasta con la declaración de Abraham de que las Escrituras son suficientes para la fe. Esto enseña que la fe genuina no depende de signos y maravillas, sino de una respuesta sincera a la revelación de Dios. La parábola del rico y Lázaro nos confronta con la realidad del juicio y la vida después de la muerte. Nos desafía a considerar nuestra propia vida a la luz de la eternidad y a reconocer la importancia de vivir una vida en armonía con los valores del reino de Dios. Esta historia, contada por Jesús, no es solo una advertencia sobre el destino de los impíos, sino también una invitación a abrazar la gracia y la misericordia que se nos ofrece a través de la fe en Cristo. La petición del rico por agua para aliviar su sed intensa en el Hades destaca que las necesidades físicas, como el hambre y la sed, no solo continúan después de la muerte, sino que se vuelven insaciables. Esto refleja un estado de necesidad constante y desesperación, donde incluso la más mínima comodidad es inalcanzable. El tormento de las quemaduras en la parábola simboliza un dolor físico constante y sin alivio. La descripción de estar atormentado en esta llama indica un sufrimiento ininterrumpido, destacando la severidad de la condenación en el Hades. El diálogo entre el rico y Abraham subraya cómo los recuerdos de la vida en la tierra pueden convertirse en una fuente de tormento en el más allá. El rico es recordado de su vida de lujos, contrastando con el sufrimiento de Lázaro, lo que intensifica su angustia al comprender el reverso de su fortuna. La gran cima mencionada en la parábola simboliza una barrera insuperable entre el lugar de tormento y el de consuelo. Este abismo infranqueable subraya la permanencia del destino post-mortem y la imposibilidad de cambiarlo una vez que se ha cruzado el umbral de la muerte. El rico muestra preocupación por sus hermanos que aún viven, deseando advertirles para que no terminen en el mismo lugar de tormento. Esta preocupación subraya una dimensión emocional y relacional del tormento en el Hades, la preocupación y el dolor por aquellos que dejamos atrás y su posible destino. Finalmente,
La parábola enfatiza el remordimiento y la sensación de fracaso. La referencia a Moisés y los profetas destaca la suficiencia de la revelación de Dios para la salvación. El rico comprende que tuvo la oportunidad de obedecer y cambiar durante su vida, pero no lo hizo. Y ahora es demasiado tarde. Esta exploración detallada de los tormentos en el Hades, según la parábola del rico y Lázaro, nos confronta con la realidad de la condenación eterna y sus múltiples facetas de sufrimiento. No solo es un estado de dolor físico y necesidades insatisfechas, sino también un lugar de remordimiento emocional profundo, aislamiento y una comprensión aguda de las oportunidades perdidas. Esta descripción tiene como objetivo instar a una reflexión seria sobre nuestras decisiones y caminos en la vida, enfatizando la importancia crítica del arrepentimiento y la fe en Dios. La parábola, mientras describe el tormento del Hades, también sirve como un llamado urgente a la acción y la transformación espiritual. Nos recuerda que las decisiones tomadas en esta vida tienen consecuencias eternas y que la salvación ofrecida a través de Jesucristo es el único camino para evitar este destino. La cita de Juan 3:16-19 nos lleva al corazón del mensaje del Evangelio y ofrece una perspectiva esperanzadora frente a la realidad del juicio y la condenación. Este pasaje, uno de los más conocidos y citados de la Biblia, destaca el propósito de la venida de Jesucristo y la dinámica de la fe y la condenación. El pasaje comienza con una declaración poderosa sobre el propósito de Dios al enviar a su Hijo al mundo. No fue para condenar al mundo, sino para salvarlo. Este principio es fundamental para entender el corazón de Dios hacia la humanidad. A través de Jesús, Dios ofrece una vía de salvación y reconciliación, no un veredicto de condenación inmediata. El libro de la vida, mencionado en Filipenses 4:3 y en varias ocasiones en el libro de Apocalipsis, es una metáfora poderosa que captura la esencia de la salvación desde una perspectiva divina. En la cultura bíblica, un libro simbolizaba el registro o la memoria, algo considerado permanente e inmutable. Que los nombres estén escritos en este libro significa que están asegurados y reconocidos por Dios mismo. Aunque la salvación se ofrece a todos, Filipenses 4:3 nos recuerda que solo aquellos que han luchado por el Evangelio, que han aceptado a Cristo y han vivido de acuerdo con sus enseñanzas, tienen sus nombres inscritos en este libro. Esto no es una cuestión de privilegio o favoritismo divino, sino una cuestión de elección personal y fe vivida. La inscripción en el libro de la vida es tanto un regalo de gracia como una responsabilidad personal. Apocalipsis 20:15 nos presenta la consecuencia de no estar inscrito en el libro de la vida: ser lanzado al lago de fuego, un símbolo del juicio final y la separación eterna de Dios. Esta imagen, lejos de ser un mero simbolismo del castigo, representa la realidad de una existencia sin Dios. La verdadera muerte espiritual es una realidad que supera cualquier tragedia terrenal, pues se extiende más allá del tiempo y el espacio. Este conocimiento nos lleva a una encrucijada espiritual. Cada persona tiene la opción de aceptar la salvación ofrecida a través de Jesucristo y de vivir una vida que refleje esa elección. La fe en Cristo no es solo un acto de creencia, sino un compromiso continuo, una transformación que se manifiesta en cómo vivimos, cómo amamos y cómo servimos. Durante su ministerio terrenal, Jesús habló repetidamente del infierno, no como una simple metáfora, sino como una realidad inminente y aterradora. Su énfasis en este tema refleja su profunda preocupación por la humanidad y su destino eterno. En Marcos 9:43, Jesús usa un lenguaje gráfico y conmovedor para ilustrar la seriedad del infierno, instándonos a tomar medidas drásticas para evitarlo. Este pasaje destaca la importancia de sacrificar lo que sea necesario en esta vida para asegurar nuestra eternidad con Dios. La Biblia ofrece varias descripciones del infierno que resaltan su naturaleza terrible y final. En Mateo 25:30 se describe como un lugar de densa oscuridad, y en Mateo 13:42 como un horno de fuego. Estas imágenes son poderosas y perturbadoras, destinadas a provocar una respuesta seria y reflexiva sobre nuestro propio camino espiritual. Lucas 16:23 narra la historia del rico y Lázaro, proporcionando una visión clara de los tormentos del infierno. Esta parábola es particularmente impactante porque muestra las consecuencias eternas de nuestras decisiones en la vida. El rico, que disfrutó de comodidades terrenales, se encuentra en un lugar de tormento eterno, mientras que Lázaro, que sufrió en la tierra, es consolado en el más allá
Apocalipsis 14, 10, 11 amplía esta visión con una descripción del juicio y la ira de Dios. Los tormentos descritos aquí son continuos e intensos, un recordatorio sobrecogedor de que el infierno es un estado de sufrimiento constante, lejos de la presencia y la gracia de Dios. 2 Tesalonicenses 1:9 subraya quizás el aspecto más aterrador del infierno: la eterna separación de Dios. Estar excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder es la verdadera esencia del infierno. No se trata solo de un lugar de tormento físico, sino también de una pérdida completa de la comunión con el Creador, la fuente de toda vida y amor. Esta parábola es única porque presenta nombres específicos, lo que es inusual en las parábolas de Jesús. El rico, aunque no nombrado, es descrito viviendo en lujo, mientras que Lázaro, un mendigo, sufre en la miseria. Tras su muerte, sus destinos se invierten dramáticamente, ofreciendo una enseñanza poderosa sobre la justicia divina y las realidades del más allá. El término Hades en esta parábola se refiere al lugar de los muertos. Es importante notar que en la cosmovisión judía del tiempo de Jesús, el Hades no era necesariamente sinónimo del infierno como lo entendemos en el contexto cristiano posterior. Sin embargo, en esta historia, el Hades se describe como un lugar de tormento y sufrimiento, especialmente para el rico. La descripción del rico en el Hades es vívida y angustiante. Pide desesperadamente un poco de agua para aliviar su sufrimiento, lo que ilustra la intensidad de su tormento. Esta imagen sirve para transmitir la gravedad de la condenación eterna y la desesperación de estar separado de Dios. La historia también muestra cómo las circunstancias terrenales no determinan necesariamente nuestro destino eterno. Lázaro, que sufre en la vida, es consolado en la muerte, mientras que el rico, que disfrutó de comodidades terrenales, sufre en el Hades. Esto subraya una inversión de los roles y destaca la justicia divina que trasciende la riqueza y el estatus social. Paralelamente, se desplegará otro registro conocido como el Libro de la Vida, Apocalipsis 20:12. Este libro es crucial, ya que define si un individuo obtendrá la vida eterna junto a Dios o sufrirá el castigo perpetuo en el lago de fuego. Los creyentes, aunque juzgados por sus acciones, son redimidos en Cristo y sus nombres han sido anotados en el libro de la vida desde la fundación del mundo. Apocalipsis 17:8. La Biblia también aclara que en este juicio, Jesús evaluará a los muertos según sus obras. Apocalipsis 20:12. Y aquellos que no figuren en el libro de la vida serán destinados al lago de fuego. Apocalipsis 20:15. La existencia de un juicio final para toda la humanidad, tanto creyentes como no creyentes, se verifica claramente en numerosos pasajes bíblicos. Cada persona se presentará ante Cristo para ser evaluada según sus obras. Aunque es evidente que el juicio del gran trono blanco es el juicio final de Cristo, existe un debate entre los cristianos sobre cómo se relaciona con otros juicios mencionados en la Biblia y quiénes serán juzgados exactamente en este juicio final. Algunos creyentes sostienen que las Escrituras indican 3 juicios futuros. El primero es el juicio de las ovejas y los cabritos, o el juicio de las naciones, descrito en Mateo 25, 31, 36. Creen que este ocurrirá después de la tribulación, pero antes del milenio, y servirá para decidir quién entrará en el reino milenario. El segundo es la evaluación de las obras de los creyentes, a menudo llamado el tribunal, Bema, de Cristo, 2 Corintios 5:10. Donde los cristianos recibirán distintos niveles de recompensa por sus obras o servicio a Dios. El tercero es el juicio del gran trono blanco al final del milenio, Apocalipsis 20, 11, 15, donde los no creyentes serán juzgados por sus obras y condenados al castigo eterno en el lago de fuego. Otros creyentes interpretan que estos 3 eventos, mencionados en Mateo 25, 31, 36, 2 Corintios 5, 10 y Apocalipsis 20, 11, 15, se refieren al mismo juicio final y no a 3 distintos. Según esta perspectiva, el juicio del gran trono blanco, en Apocalipsis 20, 11, 15, será la instancia donde tanto creyentes como no creyentes serán juzgados por igual. Aquellos inscritos en el libro de la vida serán evaluados por sus obras para determinar las recompensas o la pérdida de las mismas, mientras que aquellos no inscritos en el libro serán juzgados por sus obras para definir la magnitud de su castigo en el lago de fuego. Los que apoyan esta visión creen que Mateo 25, 31-46 es otra descripción de lo que ocurrirá en el juicio del gran trono blanco.
en Apocalipsis 20, 11-15, donde las ovejas, creyentes, recibirán la vida eterna, mientras que los cabritos, no creyentes, serán condenados al castigo eterno. Mateo 25:46. Independientemente de la perspectiva que uno mantenga sobre el juicio del gran trono blanco, es fundamental no olvidar tres aspectos cruciales relacionados con el juicio o juicios futuros. 1. Que Jesucristo actuará como el juez supremo. 2. Que los no creyentes serán evaluados por Cristo y recibirán castigos proporcionales a sus acciones. Las Escrituras dejan en claro que el no creyente está acumulando ira para el día del juicio y revelación del justo juicio de Dios. Romanos 2:5, y que Dios retribuirá a cada uno según sus obras. Romanos 2:6. 3. Que los creyentes igualmente se presentarán ante Cristo para ser juzgados. No obstante, como la justicia de Cristo les ha sido atribuida y sus nombres figuran en el libro de la vida, recibirán recompensas, no castigos, basados en sus acciones. Romanos 14:10-12 es explícito al afirmar que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo y que cada uno de nosotros rendirá cuentas de sí mismo a Dios. Bueno, mis amados hermanos, no fue más por el día de hoy. Muchas gracias por haber estado hasta el final del video, y si les gustó y fue de bendición, no olvides suscribirte y compartirlo con otras personas a través de las diferentes redes. Dios los bendiga.